cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Todos los seres humanos tendemos a convertir nuestras vidas en prisiones. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a convertir nuestras vidas en prisiones. La narrativa comienza así: el guardia de aquel señor tenebroso al que todos hemos servido lleva a un hombre hacia su celda. El hombre esclavo ahora siente la presencia sofocante de su nuevo hogar. Este hombre se imagina cada día cómo sería posible escapar de esa celda. Este hombre soñaba cada día cómo iba a ser su vida si pudiera ser libre. ¿Cómo sería su vida si sus sueños no terminan allí, en ese lugar oscuro y secreto donde ahora él es un prisionero? Aquel esclavo y prisionero todas las noches se despierta preso del pánico. Este hombre está perdiendo la esperanza de ser libre y ahora comienza a creer que va a desperdiciar toda su vida en esa prisión de oscuridad. El prisionero se hunde cada día en la desesperación y mientras pasan los días, la desesperación se convierte en aceptación. El hombre cautivo odia todo lo que hay en su prisión de oscuridad, pero su corazón empieza a creer que realmente debería quedarse allí. Los días se hacen meses y los meses se hacen años y el prisionero empieza a sentirse tan cómodo entre estas paredes oscuras que sin darse cuenta deja de soñar. Se olvida de la posibilidad de salir y ser libre. Ahora está convencido de que jamás será libre. Pero de pronto, un ruido inesperado, un poderoso pero apacible sonido lo despierta en la oscuridad de su prisión. Un hombre aparece en la puerta de la celda del prisionero, un hombre que él no conoce, ha pagado toda su deuda y le dice que al fin puede salir de su prisión y ser libre. El prisionero, en lugar de alegrarse, se paraliza de temor porque este lugar es todo lo que conoce. Él sigue creyendo que debe vivir allí, que merece estar allí. El hombre que ha estado tantos años esclavo y prisionero ahora se siente cómodo en esta celda de oscuridad y miseria. El esclavo solo tiene dos maneras de responderle al hombre desconocido. Él puede decirle a su libertador que quisiera salir, pero que no puede porque esta celda es ahora su hogar.
el lugar que antes odiaba, pero que ahora ama. Este lugar ahora es su lugar de comodidad. Oh, el prisionero puede dejarse desatar de sus cadenas. El prisionero puede dejarse soltar de sus ataduras. El prisionero puede creer que este hombre verdaderamente quiere hacerlo libre. El prisionero puede levantarse, puede correr afuera de esta prisión y ahora puede abrazar a su libertador. Este hombre renovado ahora puede abrazar el gozo y la alegría que había perdido. Este prisionero ahora hecho libre puede ser verdaderamente libre y su felicidad nunca le será quitada. El Evangelio de Juan en el capítulo 8 versículo 36 dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. El hombre prisionero hacía un montón de promesas todos los días que no podía cumplir. Este hombre prisionero, esclavo del pecado, se decía a sí mismo todos los días: mañana intentaré ser libre. Yo sé que puedo lograrlo, pero nunca lo llevaba a cabo. Este hombre prisionero, esclavo del pecado, decía como todos nosotros hemos dicho muchas veces cuando comienza un nuevo año. En los primeros días de un nuevo año siempre decimos: este año sí es el año. Este año voy a dejar de hacer esto. Este año voy a abandonar este pecado. Este año voy a dejar este hábito oscuro, secreto y sucio que guardo en mi vida. Este año voy a dejar de ser así. Voy a cambiar. Todos nosotros nos hemos hecho los mismos propósitos año tras año. Como ese prisionero en su celda se proponía que todos los días lo iba a intentar para ser libre. Y hay muchas personas aquí en esta tarde que entienden bien de lo que yo les estoy hablando. Quizás sea que su padre es quien está atado a las cadenas del alcohol. Tal vez es un hermano suyo, o tal vez un tío. De pronto es un hijo suyo, una hija, o es su mamá. Tal vez son familiares que usted ama, los que están atados a diferentes tipos de cadenas, o quizá esa persona atada, esclava, prisionera, es usted. Seguramente usted ya ha oído muchas promesas de sus labios, o quizá usted mismo ha hecho promesas a sus familiares y parientes, pero nunca han sido capaces de cumplirlas. Esta clase de prisioneros están atados y son esclavos de algo que es más fuerte que ellos, pero ellos no lo saben. Esas cadenas pueden ser las cadenas del resentimiento, un corazón que no perdona, el odio por alguien más o por uno mismo, las cadenas de la violencia doméstica, las cadenas del robo, las cadenas de la mentira, las cadenas de la infidelidad. La mala noticia esta tarde para nosotros es que ningún ser humano puede romper el poder del pecado sobre su vida, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Ninguno de nosotros podemos hacerlo. Muchos de ustedes son como el hombre que ya perdió toda esperanza de salir libre de su prisión de oscuridad. Muchos ya han tocado fondo y saben que no pueden más con esa prisión, no pueden más con esas cadenas, están cansados y cargados por todo el peso de sus pecados. Pero usted puede responderle esta tarde al hombre que pagó su deuda. Usted puede decirle a Jesús esta tarde: Jesús, no puedo seguir así un solo día más. Por favor, ayúdame y hazme libre. Hazme verdaderamente libre. Y como el hombre de nuestro relato esta tarde, usted puede ser libre de sus cadenas hoy mismo. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 al 30, dice de la siguiente manera. Dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Tomad mi yugo sobre vosotros. Tomad mi yugo sobre vosotros es obedezcan mis mandamientos. Y aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, es decir, mis mandamientos, mi palabra, es fácil y mi carga es ligera. El llamado que hace Jesús a todos los pecadores, el llamado que Jesús le hace a los prisioneros, a los esclavos del pecado, es: vengan a mí. Si están cansados, si están cargados por el peso de sus pecados, yo los haré descansar. Obedezcan lo que les digo, hagan lo que les mando, y entonces aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Porque el pecado nos esclaviza y nos encarcela en una prisión oscura, llena de miedos y de temores, de ansiedad, de angustia, de pena, de dolor, de culpa y de condenación. Jesucristo puede romper las cadenas del alcohol. Jesucristo puede romper las cadenas de la amargura. Jesucristo puede romper las cadenas del odio, de la gritería, de la falta de perdón. Jesucristo puede romper las cadenas de la brujería, las cadenas de la fornicación y el adulterio. Jesús puede romper todas las cadenas y hacer libres a los hombres esclavos que sirven al pecado para muerte. La Biblia dice en Romanos 6:16: ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo escribe a los romanos diciendo: ¿ustedes no se dan cuenta que cuando ustedes se presentan en obediencia al pecado, cuando ustedes se obedecen al pecado, convierten al pecado en su amo, en su dueño, en su señor, y hacen todo lo que el pecado les dice, ustedes son sus esclavos? Pero Pablo está diciendo: si ustedes obedecen a Dios, entonces serán hallados delante de Dios, habiendo vivido una vida de rectitud, una vida de justicia. No es que tenemos que vivir una vida de obediencia o de justicia para ser salvos, porque la salvación es un don de Dios, es un regalo por medio de la fe en Jesucristo. Somos justificados delante de Dios. El mismo apóstol lo escribe también en el mismo libro a los Romanos, en el capítulo número 5. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Pero el que ha sido justificado, es decir, aquel que ha sido hecho libre de la esclavitud del pecado, evidencia que es un hombre libre, verdaderamente libre, obedeciendo a Dios. No obedecemos a Dios para ser libres. Es porque somos libres por medio de la fe en Jesucristo que obedecemos a Dios. Dios puede hacer libre al pecador. Dios puede hacerlo libre a usted de la esclavitud en la que se encuentra. Usted sabe de lo que le estoy hablando esta tarde. Cada uno de nosotros tenemos conciencia, y la conciencia nos habla, y la conciencia nos señala lo que está mal y lo que está bien. Y todos en este parque, todos en este lugar sabemos que estamos en pecado, que somos esclavos de pecados. Algunos son públicos, algunos son visibles. Nuestros familiares, nuestros amigos saben que está muy mal en nuestra vida, pero hay muchos pecados que están ocultos, que solo nosotros sabemos que estamos mal en esa área de nuestra vida. Y claro está, Dios también lo sabe. Dios puede hacer por usted lo que hizo por mi padre, que era esclavo del cigarrillo, que era esclavo del alcohol y del sexo. Dios puede hacer por usted lo que hizo por mí, haciéndome libre de la esclavitud de hábitos sucios y ocultos, de los cuales yo me avergoncé por muchos años. Es posible que usted ya haya tocado fondo y que esté muy cansado de intentar una y otra vez controlar
ese pecado en su vida y no lo ha logrado. Usted se ha mentido a sí mismo y se ha dicho: yo soy capaz con esto, yo puedo dominar esto, yo soy capaz de controlar este pecado. Yo me lo voy a proponer, yo voy a ser capaz de no fornicar más, de no adulterar más, de no ver más pornografía, no voy a beber más. Y no lo logra, porque nosotros no tenemos ningún poder en nosotros mismos para vencer el poder que tiene el pecado sobre nuestra naturaleza pecaminosa. Y es posible que esta misma tarde usted ya haya tocado fondo y que esté cansado de intentar una y otra vez controlar su propio pecado. Las cadenas del pecado lo tienen preso y usted no puede deshacerse de ellas solo. Las buenas noticias esta tarde son las siguientes. La buena noticia es que Jesús puede hacerlo libre a usted de la esclavitud de su pecado. Jesús es el único que puede liberarnos de nuestras cadenas, de nuestras prisiones de oscuridad, de nuestros hábitos sucios, de nuestros pecados ocultos o públicos. Jesús es el único que tiene la llave que abre los cepos, los candados y las prisiones más terribles de todo ser humano. ¿Qué debe hacer entonces usted esta tarde? En primer lugar, arrepiéntase de su pecado. Reconozca que usted es un pecador y que necesita desesperadamente un Salvador. Dios el Padre envió a su Hijo como Salvador. Si Dios el Padre envió un Salvador, que es Jesucristo, es porque nosotros estamos en problemas. Es porque nosotros necesitamos ser salvados. ¿Y cuál es nuestro problema? ¿De qué necesitamos ser salvados? De nuestro pecado, de nuestra esclavitud. Somos obedientes. Somos voluntariamente obedientes al pecado. Y Él quiere hacernos libres y salvarnos de esta esclavitud. Porque como dice Pablo a los romanos, si servimos al pecado, lo servimos para muerte. Pero si obedecemos a Dios, obedecemos para vida. Así que usted debe arrepentirse hoy y alejarse de sus pecados, darle la espalda a sus pecados y recordar que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23 dice eso. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escúcheme. El salario que usted recibirá por servir al pecado se llama muerte. Pero Dios tiene un regalo y usted no tiene que trabajar para ganarse ese regalo, porque ese regalo es una gracia de Dios, es favor de Dios, es don de Dios, para que ninguno de nosotros se gloríe de decir que se lo ganó haciendo esfuerzos, obras buenas como mucha gente las llama. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva, escúcheme, Dios dice la palabra en Romanos, Dios nos da no un pago, sino un regalo. Dádiva es regalo, es don, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es algo que usted y yo no podemos ganarnos. Vamos a seguir luchando contra el pecado, queriendo en nuestras propias fuerzas ser libres de la esclavitud de nuestros propios pecados, y nunca lo vamos a lograr. Pero cuando confiemos en el hombre desconocido, el hombre que nunca deseamos, el hombre que nunca llamamos, el hombre extraño que llega a nuestra celda, a nuestra prisión de oscuridad, para liberarnos y decirnos: yo ya pagué tu deuda y tengo la llave para abrir esta prisión, solo tienes que salir. Cuando confiemos en ese hombre, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando pongamos nuestra fe en Él y en su obra en la cruz, en el pago que Él realizó en la cruz del Calvario con su sangre para satisfacer la justicia de Dios, cuando pongamos nuestra confianza en Él, seremos verdaderamente libres. Así que en primer lugar, arrepiéntase de su pecado y no lo deje para mañana, porque usted no sabe si va a vivir mañana. Todos los días, según las estadísticas,
nacen en el mundo más de 300,000 personas. Y todos los días, según las estadísticas, mueren más de 150,000 personas. Hay 150,000 personas que están muriendo hoy. Esas personas planearon ayer que iban a hacer un viaje seguramente esta semana, que iban a compartir con su familia, que iban a hacer muchas cosas, pero ellos no sabían que hoy iban a morir. Y muchas personas están haciendo planes hoy para mañana, para pasado mañana, y no saben que van a morir mañana. Así que no diga más tarde, más adelante, un día más adelante, en el futuro, yo voy a buscar a Dios. No se mienta a sí mismo, porque usted nunca buscará a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12 dice que no hay quien busque a Dios. No hay justo, ni siquiera uno. No hay bueno, ni siquiera uno. Así que cuando usted se dice a sí mismo que más adelante va a buscar a Dios, está diciéndose mentiras. Está engañándose a sí mismo, porque no hay nadie que pueda buscar a Dios. Recuerde, somos los prisioneros encadenados. Estamos atados, estamos metidos en una prisión oscura y no tenemos la llave para hacernos a nosotros mismos libres. Así que ninguno de nosotros tiene la capacidad para liberarse a sí mismo y luego buscar a Dios. El único que puede hacernos libres se llama Jesucristo. Ponga su fe, por favor. Ponga su confianza en Jesucristo, en la obra que Él realizó en su lugar, en la cruz del Calvario. Usted no puede olvidarse que Jesús se presentó en la cruz delante de Dios el Padre como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados. Jesús se presentó como si fuera culpable, siendo inocente. Jesús se entregó en la cruz para recibir en sí mismo toda la ira de Dios y el castigo que ustedes y yo merecíamos. No podemos olvidarlo. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Reflexione esta tarde y agradezca a Dios profundamente, porque Jesús es el regalo más grande, el don más maravilloso y valioso que el Padre le ha dado a la humanidad. No hay cosa más hermosa, no hay nada en el mundo que supere la belleza, la hermosura, la grandeza, la majestad, la ternura, la compasión y la bondad de Cristo. Por favor, antes de terminar el día, encuentre un lugar tranquilo. Busque un lugar donde usted pueda estar a solas con Dios y hable con Dios. Si usted no está seguro de cómo orar, de cómo hablar con Dios, busque una Biblia, ábrala en el Salmo 51, lea el Salmo 51 y haga de ese salmo su oración de arrepentimiento. Esa es una oración de un hombre que se arrepintió de sus pecados. Por favor, no deje pasar un día más. Vuélvase a Dios. El tiempo para ser libres, el tiempo para ser salvados, el tiempo para ser felices, verdaderamente felices en todo lo que Dios es por medio de Jesucristo para nosotros. Ese tiempo es ahora. Es ahora. Ahora, en cuarto lugar, le recomiendo, por favor, lea la Biblia y haga lo que ella dice. Ninguno que confía en Dios será defraudado. El Salmo 9, versículo 10 dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás defraudarás a aquellos que confían en ti. Esta es una promesa. Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. Él nos ha dado a conocer el nombre de su Hijo. El Hijo nos ha dado a conocer al Padre. Jesús se ha encarnado
Jesús se manifestó, estuvo entre nosotros, murió y resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos, pero envió al Espíritu Santo que convence a los pecadores de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo puede convencerlo esta tarde a usted de que usted es un pecador y que necesita desesperadamente a Cristo para ser libre de esta esclavitud. Finalmente, mi recomendación es: busque por favor una iglesia de sana doctrina donde pueda usted congregarse y haga parte de la familia eterna de Dios que es la iglesia. Muchas gracias por escucharnos.